Después de este Gran Premio de los Estados Unidos, yo creo que la duda que nos queda a todos es qué pasa con Ferrari. ¿Por qué se quedó tan lejos de los equipos de arriba? ¿Por qué no estuvo a la altura que tuvo, por ejemplo, en clasificación? ¿En qué ha podido influir el supuesto nuevo control a la gasolina de sus motores? Ya sabemos que Binotto ha dicho que se han intentado centrar la aerodinámica y no tanto en la velocidad en recta, y eso les ha perjudicado. Pero bueno, esto lógicamente es una respuesta, digamos, fácil entre comillas, que podíamos esperar de un director de equipo. Así que vamos a ir desgranando un poquito cómo fue la carrera, los detalles que nos dan pistas sobre lo que le pasó a Ferrari, y así descubriremos exactamente por qué fue tan mal Leclerc, en este caso en carrera, y no estuvo a la altura de Mercedes y Red Bull. Así que nada, vamos a ello. Pues como decía, vamos a ir pasito a pasito, desgranando un poquito la carrera, y lo primero que destaco es la vuelta rápida de carrera, porque vemos que se la llevó Leclerc, y no solo se la llevó, sino que además se quedó a más de 8 décimas, bueno, casi 8 décimas de Bottas y a casi 2 segundos del tercero, que es Albon. Entonces, lógicamente, esto no lo pudo conseguir Leclerc si no fuese por su estrategia distinta a la de Bottas, porque vemos aquí a Leclerc que en su último stint montó el neumático blando, el que más rendimiento tiene en carrera, entonces lógicamente consiguió esa vuelta rápida. Pero si vemos que vemos a Albon, por ejemplo, también hizo lo mismo. Sí, es cierto que entró unas vueltas antes, pero aún así montó el blando en su último stint y se quedó a casi 2 segundos de Leclerc. Además, viendo la supuesta diferencia que había entre Mercedes y Ferrari, no nos extrañaría que Bottas, aunque en su último stint tuviese el medio, hubiese podido plantar cara a Leclerc y no quedarse a esas 8 décimas que vemos. Entonces, es un poco extraño ver esta diferencia tan abismal, que lógicamente no es de extrañar que Leclerc se la llevase porque montó blandos al final, pero una distancia tan grande respecto a Bottas y Albon sí que es un poco extraño. Así que vamos a ir viendo por qué consiguió Leclerc esa vuelta tan rápida. Entonces, lo primero que quiero analizar, como sabe, el circuito siempre se divide en 3 sectores, y al final de cada sector pone como una especie de trampa de velocidad midiendo la velocidad máxima a la que ha pasado cada piloto por ahí. Es decir, tenemos aquí en rojo el primer sector que termina aquí, entonces en ese punto se mide la velocidad a la que pasa cada piloto y luego se trae la velocidad máxima a la que pasó por ahí. Lo mismo con el segundo sector, que tenemos aquí el final, y con el tercer sector, que está ahí, que coincide con la línea de meta, lógicamente. Entonces, además, tenemos aquí la trampa de velocidad, que es el punto de mayor velocidad del circuito. Entonces, yo lo que quiero es analizar qué influencia tiene la velocidad en el paso por estos puntos en la mejor vuelta de cada piloto, porque si vemos son puntos muy diferenciados. En este primer sector, por ejemplo, venimos de una serie de curvas rápidas y además justo después de una curva de velocidad bastante alta tenemos esa trampa de velocidad. Entonces, esa velocidad no viene dada por baja carga aerodinámica, sino todo lo contrario. Se necesita mucha carga aerodinámica para pasar rápido por ahí y marcar una velocidad alta. Después el sector 2 y el sector 3, bueno, finales de esos sectores, es bastante distinto porque venimos después de una curva bastante cerrada. Sí es cierto que el circuito de las Américas es un trazado muy ancho y no son curvas tan cerradas, pero aún así, para pasar rápido por ahí tienes que tener buena aerodinámica para coger esa curva rápido y además buena tracción para no salir lento y marcar una velocidad baja, lógicamente. Y luego ya tenemos la trampa de velocidad, que simplemente es velocidad punta, que para eso pues se necesita potencia motor y sobre todo, no tanto velocidad de motor, sino tener poca resistencia al avance, poca resistencia aerodinámica. Entonces, yo ¿por qué quiero saber la velocidad de cada piloto ahí? Pues resulta que podemos hallar una correlación bastante clara en algunos casos sobre cómo influye el paso por estos puntos respecto a la velocidad total de envuelta que tiene cada piloto. Si vemos aquí, tenemos la velocidad de la vuelta más rápida de cada piloto y aquí la velocidad máxima a la que pasó por el final del primer sector cada piloto. Entonces, por ejemplo, para entendernos, tenemos aquí a Kubica, que su mejor vuelta vemos que está incluso cerca del 1.45. Lógicamente, Bottas no solo tiene un Williams que sabemos que va un poco lento, sino que además pues abandonó rápido. Entonces, su mejor vuelta fue aquí mucho más alta que el resto, y además su mejor paso por el final del primer sector lo tenemos aquí, son 210 km/h. Y el otro caso extremo pues lo tenemos aquí con Leclerc, que su mejor vuelta pues vemos que está aquí casi en 1.35, un poco más, 1.36 como hemos visto, y además pasó por ese punto a más de 230 km/h. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de aquí después de este rollo de explicación de la gráfica? Pues que hay una correlación clarísima entre que cuanto más rápido consiguieses pasar por ese punto, más rápido ibas a hacer esa vuelta. Y además, si hacemos lo mismo pero con el segundo sector, que era mucho más de tracción, nos encontramos con que más o menos se puede intuir esa tendencia, pero si excluimos este punto que fue Kubica, que abandonó muy pronto, y también Vettel, que lo tenemos aquí,
vemos que, bueno, sí que hay cierta tendencia descendente, pero hay un bloque de puntos mucho más, digamos, mucho más disperso. No es tan lineal como veíamos aquí, que una línea descendente mucho más clara. Y si nos fijamos en el tercer sector, que también era de tracción, ahí sí que tenemos clara la tendencia. Eliminamos aquí cúbicas nuevamente, aunque tampoco haría mucha falta, y aquí vemos cómo es clara la tendencia de que cuanto más rápido pasase por ese punto, el final del tercer sector, más rápido ibas a poder ir a una vuelta. Y recordamos que el tercer sector está aquí, donde cuenta la aerodinámica y donde cuenta la buena tracción. Entonces, ya por último, vemos cómo influyó la velocidad máxima en la trampa de velocidad, y si nos fijamos aquí, ya sí que no hay prácticamente correlación ninguna, sobre todo si eliminamos aquí el tiempo de cúbica de nuevo, vemos que es prácticamente una nube de puntos donde sería muy difícil intuir una tendencia descendente, porque realmente vemos que hay puntos por todos lados, no se puede intuir ahí una correlación directa. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Que la velocidad punta, que es la que vemos aquí, realmente no tenía relación con el tiempo que se podía conseguir una vuelta. Y casualmente vemos que en el primer sector Leclerc es el primero con diferencia en velocidad, en la trampa del segundo sector también está bastante arriba, es segundo, pero bueno, sigue estando arriba. Después en el tercer sector vemos que vuelve a ser primero, sin embargo en el paso por meta lo vemos aquí abajo, el 13º. Es decir, fue muy rápido en las tres trampas en donde era importante la aerodinámica, la carga aerodinámica, pero donde era importante tener, digamos, lo contrario, que es poca resistencia al avance, vemos que se queda muy atrás. Entonces, yo no sé hasta qué punto influiría, bueno, no puedo saber a ciencia cierta hasta qué punto influiría, pero está claro que Binotto no nos miente como tal, porque vemos que claramente Ferrari se centró en tener más carga aerodinámica y mejor tracción, no tanto velocidad punta, y realmente no lo podemos culpar por ello, porque vemos que era lo que más influía, el tener un buen paso por curva y no tanto la velocidad punta. Entonces, pues algunos pueden decir, bueno, sí, pero esa tendencia descendente seguro que se da en todos los circuitos y es lo más normal. Entonces, para completar un poco el análisis, estas son las correlaciones en el circuito de México. En el anterior vemos que es completamente horizontal aquí sí que se aprecia ligera descendencia o aquí, pero nada que ver con la correlación que teníamos aquí en Estados Unidos, sobre todo con ese tercer sector. Entonces está claro que la correlación en Estados Unidos era altísima, y lo fundamental era pasar rápido por las curvas y salir muy rápido de ellas. Entonces, ¿cómo es posible que si Ferrari lo supiese y lo analizase tan bien, al final tuviese un rendimiento tan pobre en carrera? Pues vamos a verlo. Si nos fijamos en cómo evoluciona la carrera, realmente pues tenemos que Leclerc entró aquí unas vueltas más tarde que Verstappen y que Bottas, que Verstappen está en línea azul oscura, Bottas la gris discontinua, y Leclerc lo tenemos aquí en la línea roja discontinua también. Entonces vemos que Leclerc entró en una vuelta un poco después que Bottas y Verstappen, montó su neumático duro, entonces lógicamente pues a distancia de los primeros, pero luego con ese segundo stint fue más o menos remontando un poco la distancia respecto al primero, que sería la línea de referencia superior, y luego ya pues tuvo que volver a entrar porque vio que no llegaba, volvió a entrar y después con esos neumáticos blandos fue recuperando un poco de tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que se quedase a esta distancia de la cabeza de carrera que parecía que iba a llegar incluso a un minuto de diferencia? Pues simplemente por este stint. Este stint mató a Leclerc, ese primer stint el Ferrari no se encontraba a gusto, de hecho vimos a Vettel que aunque parecía que sí tenía problemas más graves con la suspensión, también iba muy lento. Entonces, realmente fue ese primer stint el que mató a Ferrari y a Leclerc, que era su único piloto, porque después los otros más o menos sí que mantuvieron un ritmo, digamos, decente. Y es que si lo vemos aquí, todos los primeros salieron con el neumático medio, incluso Vettel, aunque tuvo que abandonar a las pocas vueltas, pero vemos que todos salieron con el neumático medio, creyendo que era el buen neumático, el paso intermedio, lógicamente, con el que podía salir, dar bastantes vueltas sin degradar demasiado el neumático, en vez de salir con el blando, que normalmente dura muy poco. Luego ya sí que siguieron una estrategia más o menos parecida, pasaron todos al duro, excepto Albon, que volvió al medio, entonces más o menos siguieron una estrategia similar. Sin embargo, si vemos aquí el ritmo con los blandos, Leclerc en su último stint fue bastante más rápido. Vemos aquí stint 3 de 3 o 4 de 4 de Albon. Entonces vemos que con los blandos en su último stint, que fue el único que dio con los blandos Leclerc, fue incluso más rápido que Albon en su último stint con esos blandos. Y con los duros no fue el que tuvo un ritmo mejor, pero sí que está ahí entre los dos Mercedes, incluso delante de Verstappen. Entonces es cierto que Leclerc los monta un poquito después, estos neumáticos duros, entonces
da ese stint con un poco menos de carga de combustible, pero son apenas unas vueltas y vemos que está ahí realmente en la batalla. El consumo de combustible afecta, pero no tanto como para pensar que el Leclerc iba muy mal. Sin embargo, si vemos el ritmo que llevaba con los neumáticos medios, vemos que está aquí abajo, muy lejos. Si tenemos aquí a los otros, digamos, competencia directa, vemos que está prácticamente igual que Albon en ese primer stint supuesto de Albon, porque realmente es el segundo, pero ya sabemos que el primero apenas pudo rodar. Entonces vemos que está muy cerca de Albon, pero tiene un ritmo en torno a un 42.4, siendo Verstappen un 41.4, es decir, Verstappen era aproximadamente un segundo por vuelta más rápido que Leclerc y los Mercedes incluso más. Entonces es que estos neumáticos medios ya hemos visto como con los duros y con los blandos más o menos funcionaba, pero el Ferrari está claro que no se adaptó a los neumáticos medios de ninguna manera. Y es que vemos que realmente el neumático medio no fue el neumático de carrera, ni mucho menos. Incluso se llegó a dar un stint de 27 vueltas con el neumático blando y el medio, que es más duro, solo llegó a dar 23 vueltas. Sí es cierto que si vemos aquí, por ejemplo, la proporción del total de vueltas que se dieron en carrera, pues se dieron más vueltas con el medio que con el blando, aunque el absoluto protagonista fuese el duro, por supuesto, que casi dio la mitad de las vueltas. Pero es que este dato viene influenciado especialmente por la cantidad de pilotos que salieron con el neumático medio. Lo vemos aquí, es que con el medio salieron 11 pilotos en total y con el blando solo salieron 6. Entonces, lógicamente, si sale casi el doble de pilotos con el medio se van a dar más vueltas. En cualquier caso, está claro que Ferrari se equivocó con el neumático medio. Yo no diría que se equivocó tanto con el setup del coche, porque ya hemos visto que eso de arriesgar velocidad punta al final sí que valía para ser rápidos. Entonces, pues bueno, al final sí es cierto que les sirvió para mantenerse en esa cuarta posición, pero el sabor de boca que nos deja viéndolo tan alejado de las primeras posiciones, la verdad que es bastante malo. Y es que si lo vemos aquí ya por último, comparando los tiempos de Leclerc con Vettel, vemos que en ese primer stint Leclerc es mucho más lento con los neumáticos medios, que son los que también lleva Verstappen, que vemos estos círculos amarillos, que el interior es amarillo son los medios y en el interior gris blanquecino son los duros. Entonces vemos que aquí pues Leclerc era mucho más lento, Verstappen se dio cuenta de que esos neumáticos medios no estaban funcionando, paró. Y luego, al cabo de unas vueltas, cuando Leclerc para, vemos que realmente los tiempos son más o menos, solo que unas vueltas desplazadas porque Leclerc entró más tarde, pero realmente los tiempos son muy similares con los duros. Luego ya Verstappen monta el medio, lógicamente, y Leclerc el blando, y más o menos tienen unos tiempos constantes. Entonces, al final, pues está claro que Ferrari, su mayor problema, no creo que tanto que fuese el combustible ni la configuración del coche con el setup, sino al final creo que su mayor problema fue el no adaptarse a los neumáticos medios, aunque sí es cierto que puede venir por el tema del setup, por no prepararlo bien, o incluso por no tener información suficiente por culpa de no rodar mucho con esos neumáticos medios en los entrenamientos libres. Así que bueno, yo a priori no diría que Ferrari ha hecho trampa, como ha hecho Verstappen, que además creo que es un comentario un poco fuera de lugar, que no tenía por qué haber dicho, pero bueno. Así que esta es mi valoración de lo que le ha pasado a Ferrari. Si quieres una valoración un poco más general de las estrategias de carrera, hay un artículo en el blog, además con todos los gráficos, todos estos y muchos más, por si lo quieres ver. Así que nada, esto ha sido todo, espero haberte aclarado algunas ideas y nada, pues nos vemos en la próxima.